Muy buenas, gente. Estamos de nuevo en este amoroso canal. Vale, en esta ocasión venimos a tratar un tema práctico que puede servir para algunas cosas, por ejemplo, para ver la naturaleza de una mezcla binaria en cuestiones de temperatura y composición eh, para determinados sectores. Por ejemplo, vamos a tratar en este tema lo que son los diagramas de equilibrio líquido-vapor para un sistema de benceno tolueno. Y vamos a obtener un diagramita más o menos como este, solo que para estos componentes. Este, sinceramente no sé qué sea, pero pues es la idea. Una línea de burbuja, una línea de punto de rocío, y en este cuerpo de acá tenemos la coexistencia del benceno y el tolueno en líquido y vapor. De este lado tenemos líquido y de este lado tenemos vapor. Bueno, vamos a pasar entonces a lo que es el ejercicio. Primero, lo que tenemos acá es el sistema. Siempre vamos a diseñar la primera fracción, es decir, esta va a ser mi x1 y esta va a ser mi y1, por así decirlo. Lo grafiquemos, o sea, prácticamente la mayoría de las variables van a ser en cuestión del compuesto de la mezcla binaria, en función del compuesto más volátil. En este caso, el benceno ebulle a una temperatura de 80 grados, mientras que el tolueno ebulle a 110. Estas de acá son unas constantes que son propias para cada compuesto o cada especie, por así decirlo. Si nosotros nos vamos a algún libro donde tenga este tipo de constantes, los podemos encontrar para milímetros de mercurio, para kilopascales. En este caso está para kilopascales, si no mal recuerdo. Y tenemos que el benceno tiene una constante A, una constante B y una constante C. Y el tolueno tiene una constante A, una constante B y una constante C, que se van a utilizar para poder graficar lo que es un diagrama de equilibrio líquido y vapor. Entonces, vamos a recolectar primero todos estos datos. O sea, ya tenemos acá su temperatura de ebullición, sus constantes, la presión a la que vamos a manejar el sistema, que es una atmósfera, que equivale a 101.325 kilopascales. Y vamos a utilizar estas dos ecuaciones, que es la ecuación de Antoine y esta es la ecuación de Raoult. Bien. Lo primero que vamos a hacer es sacar un promedio de estas temperaturas. Vamos a sacar un promedio de estas temperaturas, de las temperaturas de ebullición, que nos dan 95.3. Esta temperatura la vamos a anclar acá. Tenemos anclada acá. Y vamos a empezar a hacer lo que es nuestro sistema. Aquí vamos a empezar de cero. Cabe recalcar que solamente se puede llegar, ya sabemos que una fracción solo puede tener de 0 a 1. Entonces vamos a ir aumentando gradualmente. Donde empezamos aquí de 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 y 1. Llegamos a la unidad. Y en este caso vamos a poner que aquí es 1. Vamos a hacerlo a la inversa. 1 menos eh, x1. Y vamos a descender esta fracción hasta 0. Ya tengo mi x1 y mi x2. Esto va a ser para cualquier sistema. Siempre tenemos que hacer bueno, tenemos que llegar de 0 a 1 en la primera fracción de x1 y de 1 a 0 en la segunda fracción de x2. Bien. Ahora, ya que tenemos esto, vamos a utilizar lo que es la ecuación de Antoine, que es esta ecuación de acá. Originalmente esta ecuación nos dice que el logaritmo de la presión de saturación es igual a la constante de Antoine de A, ¿cómo se llama? La constante de Antoine de A menos B menos la temperatura más C. Pero nosotros queremos saber lo que es la presión, entonces lo contrario de un logaritmo es un exponencial, matemáticamente hablando. Entonces, nosotros vamos a utilizar nuestras constantes de Antoine y vamos a utilizar la segunda expresión, esta que ya está despejada, o pues podría decirse que la contraparte de un logaritmo es un exponencial. Matemáticas, hijo. Entonces, vamos a poner en nuestro Excel lo que es la exponencial. Ahora vamos a seleccionar primero nuestra A1, muy importante que las fijemos. Todo lo que son las constantes las vamos a fijar.
Ahora le voy a restar mi B1, que también la voy a fijar, entre, abrimos un paréntesis, la temperatura promedio, que esa no la voy a fijar, más mi C1. Esta es para la fracción de benceno, que es el componente más volátil. Vamos a hacer también lo mismo para la fracción de tolueno. Bueno, no fracción, el componente de tolueno, mejor dicho. Entonces, cierro. Ay, se me está pasando fijarlo. Y ya está. ¿Vale? Este, ahora vamos a hacer lo mismo, pero para nuestro tolueno. Entonces, volvemos a decir que la exponencial de el A1 del tolueno menos su B1 entre la temperatura promedio más su C1. Ok, entonces esto lo cerramos y 64. Bien. Ahora vamos a hacer uso de la ley de Raoult. Raoult nos dice eh, nos dice que la presión de saturación que hemos calculado acá la vamos a dividir entre la presión total, si hacemos el despeje. Ya sabemos que lo que está multiplicando pasa dividiendo. En este caso, entonces, la presión de saturación que acabamos de calcular se va a dividir entre la presión total del sistema, la cual es esta de acá, de 101.325 kilopascales. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a tomar la primera fracción y la voy a dividir entre esto de acá. Esto también lo voy a hacer. Claro, quizás hace lo mismo, pero ahora para lo que es el tolueno. Entonces voy a dividirlo acá, lo fijo y ya. Y por último, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar K1 por la fracción de X1 y K2, lo que vamos a calcular acá, bueno, K2, perdón, lo vamos a multiplicar por la fracción de X2, ¿vale? Entonces en este caso va a ser esto de acá por esto de acá. Nos da originalmente cero, ya sabemos. Y ahora vamos a multiplicar K2 por X2. Bien. Hay una regla. Para que esto sea correcto, la sumatoria de Y1 y Y2 me tiene que dar 1. Esto, como vemos acá, no nos va a dar 1. Nos da 0.6342 y este es el principal problema de cuando suponemos temperaturas. Nosotros tenemos que encontrar una temperatura que nos pueda dar como valor, sustituyendo las operaciones que implican la temperatura, nos tiene que dar 1. Pero sería mucho trabajo estar variando temperaturas hasta que podemos encontrar un valor de temperatura que nos pueda dar 1 en la sumatoria final. Entonces vamos a hacer uso de lo que es una herramienta que se llama Solver. Solver me dice que yo puedo establecer una celda objetivo a la que yo quiero que el valor sea 1 y modificando esta celda de acá. Entonces, una celda objetivo que es esta de acá, esta celda de acá, quiero que me valga 1 modificando la temperatura. Y le doy resolver. Le damos a aceptar y ya. Ahora nos ha dado 0.99999, que es prácticamente 1. Y nos dice que es la temperatura de 110. Casualmente coincide con la temperatura de ebullición de lo que es el tolueno. Eso nos da una primera pauta de que estamos haciendo el trabajo bien. Ahora, esta solamente es una parte de lo que es nuestro diagrama, nuestro gráfico, por así decirlo. Yo tengo que encontrar otras todas estas combinaciones de temperatura para todas estas fracciones para que todas me den 1. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son 11 temperaturas 11 temperaturas específicas para que las combinaciones de las ecuaciones me den 1.
O entonces, muchísimos puntos. Bien. Entonces, yo tengo que encontrar esta serie de temperaturas para que me den, ¿cómo se llama? Mi fracción final. Bueno, en mi sumatoria final, la sumatoria de mis dos fracciones, en Y1 y Y2, me que meten uno. Entonces, pues, voy a hacer lo mismo, pero ahora voy a decirle a Solver que quiero que me encuentre las temperaturas, pero antes vamos a jalar. O sea, jalamos toda esta celda de acá, esta se vuelve constante. Verificamos que todas las constantes de Antoine, o sea, la A, la B y la C estén fijas. La temperatura no, esa va a variar a lo largo de lo que es el proceso. Vemos que está fija, vemos que está fija, vemos que la temperatura del sistema, digo, la presión del sistema también esté fija, o sea, esta de acá, para los dos, ok, y ahora voy a agarrar por acá y voy a jalar, va. Ahora, voy a decirle a Solver que toda esta fila me la tiene que hacer uno para todas y nos va a sacar todas las combinaciones o todas las temperaturas existentes para que nos pueda dar en la sumatoria final uno. Entonces yo voy a datos, que ya estoy en datos, y le voy a dar en Solver. Le voy a decir, quiero establecer una condición, voy a agregar una condición donde voy a agarrar todas estas celdas de referencia y quiero que todas sean iguales a uno y modificando toda la sección de temperatura. Agarro, le digo a Solver y en automático Solver me da todas las temperaturas en las que al final de la sumatoria de Y1 y Y2, la sumatoria sea uno. Con esto yo ya puedo hacer mi gráfico. Voy a ponerlo acá, vamos a darle el formato de celda, vamos a darle en borde para que se vea más bonito. Y bien. Eh, Para hacer un gráfico de estos, lo primero que vamos a hacer es que, pues, obviamente vamos a darle en insertar, vamos a darle en uno de estos gráficos de dispersión, pero esto no lo marca perfecto, entonces vamos a darle de nuevo y ya está. Este grafiquito de acá. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar, bueno, voy a graficar X, X1 contra temperatura, donde la temperatura va a ser mi eje Y y las fracciones van a ser mi X. Entonces, voy a hacerlo primero para X1. Voy a seleccionar datos, voy a agregar y le voy a dar línea de punto de burbuja. Y voy a seleccionar todos mis valores de X. Y en valores de Y voy a seleccionar lo que son los valores de la temperatura. Que si nos damos cuenta coinciden prácticamente lo que es el punto de ebullición del benceno y el punto de ebullición del tolueno en la parte de arriba y el del benceno está en la parte de abajo. Vamos acá y vamos a agregar ahora la línea de punto de rocío. Donde ahora voy a agarrar mis valores de Y1 y voy a graficarlo en Y con temperatura. Y damos a aceptar. Bien, ya tenemos lo que es el gráfico. Ahora solamente tenemos que variar esta parte de acá, las cosas mínimas y las cosas máximas. Entonces, yo lo que voy a hacer para que sea mejor el gráfico es que en mínimos le voy a dar en 60, porque si nos damos cuenta el gráfico empieza desde cero y eso hace que se vea mal. Entonces vamos a darle que el punto de partida va a ser en 60. Todavía puede dar más. Podemos hacerlo en 75. Y si nos damos cuenta, ya tenemos aquí nuestro gráfico de equilibrio líquido-vapor de los componentes, bueno, de una mezcla binaria, que es benceno y tolueno. Y vamos a darle por último, en título del gráfico, etiquetas no, vamos a darle en leyenda. Vale.
Y títulos de eje podría ser igual. Aquí va a ser la temperatura. La temperatura en grados Celsius versus las composiciones de fracción de X y Y. Vamos a poner aquí X1 y Y1. Este gráfico lo podemos hacer más grande. Y pues prácticamente aquí ya tenemos lo que es, como se llama, nuestro diagrama de equilibrio de líquido-vapor para lo que es benceno y tolueno a una atmósfera. En el siguiente video vamos a hacer uso de estos gráficos, bueno, de este gráfico, porque también se puede calcular o se puede graficar otro gráfico que también nos va a servir en el siguiente video. Porque en el siguiente video vamos a hacer un McTail, que prácticamente es un método gráfico para calcular platos teóricos de columnas o de torres de destilación a condiciones reales y a condiciones mínimas. Y para ese método gráfico de cálculo de platos de torre, este diagrama sirve para lo que es calcular cómo se llama la temperatura de entrada en la alimentación de los platos, pero también se hace uso de otro diagrama con el cual se calcula el número de platos. Y ese diagramita, no sé, en este caso, vamos a añadir otro. ¿Dónde está? ¿Cierto era aquí? Hijo de puta, ¿dónde está? Bueno, yo soy cabrón y puedo hacer lo que yo quiera. Vamos a poner acá. Bien, aquí vamos a insertar nuestro nuevo gráfico. Bien. El anterior sirve para calcular lo que es la temperatura de alimentación en los platos, ya sea un líquido saturado o un líquido vapor, por así decirlo. Eso lo tocaremos más adelante. Pero este de acá también nos va a servir, donde solamente vamos a graficar composiciones. Eh, este nos va a servir, gráfico X, con los valores de X. Me terminó y terminó de decir lo que estaba planteando. Este de acá, hijo de puta. Ay, Dios mío. Este de acá, este diagramita, es de prácticamente estoy graficando fracción contra fracción. Fracción de Y1 contra X1 y nos va a dar este gráfico de acá. Este gráfico de acá nos sirve para calcular el número de tapas y también el número de platos teóricos en una torre de destilación. Pero eso será cuestión de otro video. Por el momento nos vamos a quedar con eso. Este diagramita de acá. Entonces, haciendo todo esto, por el momento yo me despido y nos vemos en un siguiente video.